cuantitatividad, rendimiento y cálculo de concentraciones, ¿no? Todo eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Ahora el siguiente punto es, oigan, ¿y de dónde sale ese valor que me estoy inventando de 10 a la 6, 10 a la 3, 10 a la 4, etcétera, etcétera? ¿De dónde sale ese valor? ¿Sale? Hay dos maneras de hacerlo. Uno es a través de tablas. ¿Sale? Uno puede consultar, por ejemplo, en los ácidos, normalmente vienen tablas donde vienen las constantes de equilibrio. ¿Ok? Otros, los que no vienen de tablas, es que a partir de combinar tablas, uno puede calcular nuevas constantes de equilibrio. ¿Ok? Entonces, va a ser muy importante que ustedes aprendan a leer las tablas. Las tablas dicen mucha información. ¿Sale? Entonces, vamos a ver justo esto que se llama cálculo de el pasado fue cálculo de concentraciones a partir de la constante de equilibrio. Ahora es cálculo de la constante de equilibrio. ¿Sale? Y para eso hay que tomar un montón de constantes de equilibrio que vamos a combinar entre ellas. ¿Alguien hizo en química general la ley de Hess? O en la prepa. La prepa lo ven mucho porque está como bonito. ¿Nunca vieron la ley de Hess? ¿No les recuerda nada? Un ejemplo. Un ejemplo es que, por ejemplo, tú tienes una reacción química y luego para que llegues a cuánto vale el delta H de la reacción, empiezas a sumar delta H de disociación, haces muchas reacciones y la suma energética de estas reacciones te dice el delta H de la reacción. Por ejemplo, si tienes una molécula de hidrógeno molecular y tú nada más necesitas un hidrógeno, entonces lo primero que haces es romper la molécula de hidrógeno molecular, eso tiene una energía. Y luego pasar incluso el cambio de fase, ¿no? Pasar de fase líquida a fase gaseosa, otro cálculo. Y luego así empiezan a combinar hasta que la combinación empieza a sumar como muchas reacciones y llego a la reacción que me está pidiendo el profe. Y luego cada uno de ellos tiene un valor de energía. Se suman todas las energías y al final del tacho me dice, proceso exotérmico, proceso endotérmico. ¿No se acuerdan de eso? Más o menos. Esos cursos de química general no sirven de nada. Ajá, ándale. Uno que rompe primero la molécula de hidrógeno. Ahí donde se sabe que, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, en principio sí tienen delta de formación positiva. Entonces, si yo combinara hidrógeno y agua, en principio debe de formar hidrógeno y oxígeno, debe de formar agua. ¿Sí? Bueno, va por ahí. Ahorita lo vamos a repasar. El punto es que hay muchas constantes de equilibrio. En este curso vamos a ver unas reacciones que se llaman reacciones de intercambio de partículas. Todo lo que vamos a ver, conmigo al menos, son reacciones de intercambio de partículas. Hay una ecuación general. Mi ecuación general dice el donador A, es una especie de puede llamar A, va a reaccionar con un receptor B. ¿Ok? Si esta reacción ocurre y procede hacia productos, entonces el donador se convierte en un receptor. Ajá. Y el receptor se va a convertir en un donador. ¿Ok? Como esa reacción es la reacción general. Podemos complicarla un poquito poniendo dos donadores y un receptor. Ajá. Podemos poner un solo donador y varios receptores. Pero al final el proceso siempre tiene que ser donador-receptor. ¿Sale? Insisto, puede haber más de dos donadores, puede haber más de dos receptores, pero los dos tienen que coexistir, ¿no? Esas reacciones siempre se van a dividir en semireacciones. Esto ya lo empezamos a ver también, donde el donador puede donar n partículas y se transforma en un receptor. ¿Ok? El receptor B va a tomar esas n partículas y se va a transformar en un donador B. Ajá. Tal que cuando yo sumo las reacciones, las partículas no pueden andar volando. ¿Sale? Si alguien suelta dos partículas, alguien acepta esas dos partículas. Si alguien suelta 5 partículas, alguien tiene que aceptar esas 5 partículas. Entonces, de esa manera, lo que tengo es que regreso a mi reacción general, otra vez, donador A más receptor B,
es igual a receptor A. ¿Sí? Entonces, lo único que estoy demostrando es que durante esta reacción hay un intercambio de partículas, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, yo tengo ácido acético y luego reaccionar con amoníaco y va a formar como productos acetato más el ion de amonio. Noten que la reacción está balanceada. Acetato, acetato, protón, otro protón, ¿no? 3 protones y 2, 4 protones, 4 protones y carga 0, uno menos y uno más, carga 0. ¿Sale? Esa reacción yo la puedo dividir en dos semireacciones. El ácido acético va a soltar un protón. Le quitamos un protón. Y entonces se convierte en acetato. ¿Sale? El amoníaco, por otro lado, toma un protón y se transforma en el ion amonio. Alguien liberó un protón, alguien tomó un protón. Entonces la partícula intercambiada, Pérez. ¿Sale? Cuando yo sumo estas dos semireacciones, entonces tengo ácido acético más amoníaco para darnos acetato más el ion amonio. Eso es algo parecido a la ley de Hess. ¿Ok? Partícula intercambiada. H+. ¿Sale? Y eso da origen a lo que llamamos una reacción ácido-base. ¿Sí? Una reacción ácido-base. Otro ejemplo. Yo tengo ahora hierro 2 más serio 4 para formar hierro 3 más serio 2 más serio 3. ¿Sí? Vean, tengo un hierro, un serio y un serio, 2 cargas positivas y 4, 6 cargas positivas, 3 y 3, 6 cargas positivas. Está balanceada la molécula. ¿Están de acuerdo? Si no, acuérdense que lo primero es balancear. Entonces, esta reacción yo la puedo dividir en dos semireacciones. El hierro 2 más pierde un electrón y se oxida a hierro 3 más. ¿Sale? El serio 4 va a tomar ese electrón y se va a reducir a serio 3. ¿Ok? Entonces ahí alguien donó un protón, es mi partícula intercambiada, alguien toma un protón y entonces pegas. ¿Estamos de acuerdo? Partícula intercambiada, electrones. Y eso da origen a lo que llamamos una reacción redox. ¿Sí? Otra reacción puede ser, por ejemplo, que tengo plata 3 menos, plata con Y. Y es algo que se llama, para que lo conozcan, seguramente alguna vez lo han oído, tiene una carga Y4 menos, es algo que se llama EDTA. El EDTA es un compuesto químico que tiene muchas aplicaciones en farmacología, en cosmetología, y es el ácido etilendiamín tetracético. Ajá. Solo que para no ponerle ni ácido etilendiamín tetracético ni ponerle EDTA, le apodamos los analíticos Y4. ¿Sale? De él vamos a hablar mucho e incluso vamos a hacer una práctica más adelante. ¿Sale? El EDTA forma un complejo con plata. ¿Ok? Pero resulta que si yo le aviento algo así como calcio 2 más, pues entonces el calcio le va a robar su partícula a la plata y entonces se forma el complejo calcio EDTA y libera a la plata más. Noten que está balanceada mi reacción. ¿Sale? Tengo una plata.
un ETA, carga 3 menos y carga 2, tengo carga menos 1, ¿sale? 2 más y 1 menos, perdón, 2 menos y 1 más, menos 1, está balanceado en carga. En una reacción como de ese estilo, donde se están intercambiando tanto el metal o el ligante, no hay cambio en electrones, o sea, no es una reacción redox, se conoce como una reacción de complejometría, ¿ok? Y entonces lo que tengo aquí es que para que esta reacción ocurra, plata EDTA tiene que perder al EDTA, Y4 menos, y entonces se da como plata libre. El calcio 2 más va a tomar al EDTA y va a formar calcio EDTA. ¿Sí? Entonces, si yo sumo estas semireacciones, el EDTA pelas. Y otra vez, entonces tengo que plata EDTA más calcio 2 más van a formar plata libre y calcio EDTA. ¿Ok? Entonces la partícula que se intercambia es Y4 menos, es el EDTA, que también se conoce como un ligante. Y un ligante es una base de Lewis. También ustedes ya saben perfectamente que es una base de Lewis, yo lo sé. ¿Ok? ¿Sí? Y eso da origen a una reacción que se llama reacciones de complejometría. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí de eso? ¿No? La última es que, por ejemplo, yo tengo un metal que está con un ligante. Eso es para hablar como si estuviera formando una especie de complejo. ¿Ok? Metal ligante. Y vamos a suponer que yo le agrego una partícula X menos. Y entonces lo que va a pasar es que va a formar MX, pero MX precipita. Es decir, se va a formar un sólido. ¿Sale? Entonces va a liberar a elementos. ¿Ok? Entonces ahí, otra vez hay una partícula intercambiada, ¿no? Esa partícula pues es M. Es decir, primero tengo que decir que ML va a perder M más para darnos elementos. Y luego M, bueno, más bien X, X va a tomar a M para formar M. ¿Sí? Y MX precipita. Partícula intercambiada, el metal. ¿Ok? La única diferencia con respecto al de arriba es esta flechita hacia abajo, que esto quiere decir que está formando un precipitado. Entonces son una reacción de precipitación. Esas son las 4 tipos de reacciones que vamos a ver en todo el trimestre hasta que empieza a darle su vuelo. Nada más. O sea, ya casi ya necesito del curso. Ya podemos irnos a ver hasta la semana 10. ¿No? Esas son las cuatro tipos de reacciones que vamos a ver. Reacciones de ácido-base, reacciones redox, complejometría y precipitación. Como ven, en todas, pero hagan de cuenta que aquí hay una doble flecha, y eso quiere decir que hay una reacción con equilibrio químico, ¿no? Qué bonita cámara.
esta me la comí la reacción. ¿Y yo también tengo un chefo? ¿Sí? Entonces, equilibrio químico, equilibrio químico, equilibrio químico, equilibrio químico. Solo vamos a cambiar el apellido del equilibrio químico, ¿no? Equilibrio químico ácido-base, equilibrio químico de redox, equilibrio químico complejométrico o equilibrio químico de precipitación, también le llaman equilibrio químico de fase heterogénea, porque ahí se forman dos fases. ¿Sí? Vean que en muchos de los casos hay muchos iones, muchos iones. Y al haber muchos iones, el disolvente ideal para estabilizar iones, ¿cuál es? El agua porque es capaz de solvatar muy bien a los iones. Entonces, la mayoría de las reacciones ocurren en fase acuosa. Pueden ocurrir en fase orgánica, sí, pero normalmente es fase orgánica con disolventes muy polares. Por ejemplo, metanol, etanol, principalmente, ¿no? Acetonitrilo también podría ser un disolvente adecuado. Normalmente pues, vamos a ocupar o agua, o en algún caso, por ejemplo, con algunos fármacos, o metanol o etanol. ¿Sí? Son disolventes donde puede favorecer la formación de iones, porque en todo momento hay iones ahí involucrados. Entonces los iones, como pueden darse cuenta, se estabilizan bastante bien en disolventes polares. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿No? Va. Vamos a empezar a ponerle nombre a las ecuaciones. Y aquí va a ser muy importante que aquellas personas que no les gusta escribir de más y siempre quieren sintetizar, van a tener que hacer un esfuerzo por no sintetizar. ¿Sale? O sea, por escribir todos los subíndices, superíndices, todo eso que de repente nos cuesta trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a empezar por la primera reacción que vamos a ver. Una que ustedes seguramente ya vieron en la prueba. ¿Sale? El agua más el agua reacciona consigo misma. ¿Sale? Y forma iones hidronio y iones OH. Se conoce como la reacción de autoprotólisis del agua. ¿Ok? Si yo esto lo pongo como una constante de equilibrio, como en química general, le vamos a llamar Kc y se expresa como la concentración de H3 o más por la concentración de OH entre el agua al cuadrado. ¿Sale? Pero hemos visto que al final de cuentas esto es una función en sí misma de la propia agua. ¿Sale? Entonces, esto lo podemos simplificar como que Kc es una función del cuadrado del agua. Es el agua. No definimos. Esto es igual a H3 o más. Ajá. Y de aquí en adelante esto ya no se llama Kc, que es una función del agua al cuadrado. Se conoce como KW. KW. De aquí en adelante le vamos a llamar KW. Y KW simplemente significa H3 o más. Y esta tiene un valor que ustedes lo pueden googlear rapidísimo en tablas, que esto vale 10 a la menos 14. Es una reacción bien desplazada hacia reactivos. O sea, la cantidad de iones hidronio y iones OH que disocia el agua pura es ultra baja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces, esto es la primera que tenemos que tener ahí en nuestro formulario y acordarnos de ello. Esta reacción, como pueden ver, es una reacción de disociación. ¿Ok? Cuando hay una reacción de disociación podemos llamarle W, KW, o también vamos a usar algo que se llama la función P. ¿Ok? ¿Qué es la función P? P es igual a una función P de X es igual a menos el logaritmo de X. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una P, esa P significa menos logaritmo. Eso es lo que significa. P menos logaritmo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, PKW quiere decir que es igual a
menos el logaritmo de la KW. ¿Sí? Otra vez, P menos log. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, PKW vale menos el logaritmo de 10 a la menos 14, porque esto vale, ¿cuánto vale KW? KW vale 10 a la menos 14. ¿Sale? Y entonces resulta aquí que el logaritmo cancela la base 10, es el inverso. El negativo cancela el negativo. Entonces, ¿cuánto vale el PKW? Seguramente ya lo vieron alguna vez, pero no así. Se lo estoy rebuscando un poquito más. ¿Sí? Entonces, a veces, si yo les pongo PKW, en automático ustedes ya tienen que saber que esto PKW es igual a KW y que representa esto. ¿Sí queda más o menos claro? ¿Ok? Va. Esa es la primera, ¿no? Entonces va a la que sigue. Otra muy importante, y la acabamos de ver, los ácidos que se comportan como electrolitos fuertes, los que para ustedes, como jueves, es muy importante. Los ácidos de tipo HA. Los ácidos de tipo HA, como ya vieron, si ustedes los agregan en agua, se van a disociar parcialmente como H3O más A menos. ¿Sí? Noten que está balanceada mi reacción. Un protón y dos protones, tres protones, un oxígeno, una A, carga 0, carga 0. ¿Ok? Otra vez, esto se puede representar como una constante de equilibrio, Kc, ¿ok? Donde Kc es igual a H3O más, A menos, entre HA por agua. ¿Sale? Pero como decíamos, a final de cuentas, el agua que es mi medio en el que se disocia. O sea, que la disociación es una función del agua. ¿Ok? Entonces quiere decir que Kc multiplicada por el agua es igual a H3 o más A menos entre H. ¿Sí? Y de aquí en adelante, a esto Kc por agua, cuando tenemos un ácido, le vamos a llamar Ka del ácido HA. ¿Sale? Ka del ácido HA. Y Ka del ácido HA quiere decir que tenemos H3 más A menos entre HA. ¿Sí? Para no hacerme bolas y acomodar mi cabeza. Esto, lo de arriba, por ejemplo, el case, es lo desglosado, pero lo que realmente vamos a ocupar es lo diminutivo de KW, que va a ser 10 a la menos 14. Eso se va a referir al H2, H3 o más o H menos. Ajá, exactamente. Y del logaritmo lo mismo, todo es desglosado a excepción de que solo se va a ocupar PKW14. Y en la siguiente, la última, solo se va a explicar como KHA, sí, que se va a significar H3 o más por A menos entre HA. este no se va a simplificar como los otros. Ya se su forma simplificada. ¿Sí? Sí, o sea, todo esto que estoy poniéndoles es la deducción. ¿Sale? Pueden, no me gustaría, porque la idea es que entiendan de dónde salen las cosas, pero ya después lo pueden olvidar y se pueden quedar con esto. Esto sí es importantísimo que quede clarísimo. ¿Ok? ¿Sí? Ese es importante. Entonces, K va como H3 o más por A menos entre HA, que justo es el equilibrio que vimos hace un ratito, solo que yo le puse mañosamente K de equilibrio. Pero la K de equilibrio realmente se llama Ka. ¿Ok? Otra vez, ¿no? El pKa es igual a menos el logaritmo de la Ka. Otra vez, función P
función menos logaritmo. ¿Sí? Entonces, ejemplo, ¿no? Hace rato vimos que por ejemplo, hace rato vimos que en la proxeno, ¿no? En la proxeno tenía una K de equilibrio que valía 10 a la menos, ¿cuánto les dije? ¿Es la 4.5? 10 a la menos, ¿no? A la menos 4.5. Bueno, ahora sí ya viene la de veras, ¿no? Vimos que la proxeno es un ácido de tipo HA, ¿ok? O sea, quiere decir que al final de cuentas la Ka del naproxeno se define como H3 o más, o A menos, entre HA. ¿Sale? Y eso es lo que vale 10 a la menos 4.5. ¿Sale? Entonces, otra vez, su pKa es menos el logaritmo de 10 a la menos 4.5. Por lo tanto, el logaritmo cancela al 10, el menos cancela al menos, esto nos va a dar 4.5. Entonces, el pKa es igual a 4.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito?